¿Alguna vez has sentido que las objeciones de repente surgen de la nada cuando crees que todo está bien? Bueno, lo primero de todo, no te preocupes, es normal. Y lo segundo, hoy quiero darte 3 pistas, quiero ayudarte. Vamos a estructurar el podcast en 3 bloques para que sepas cómo anticiparte, cómo detectar esas señales tempranas de que viene una objeción antes de que esa objeción se convierta en un obstáculo real y cómo puedes anticiparte para atacar de raíz esa objeción antes de que realmente se convierta, bueno, detectar y anticiparse y tratarla antes de que se convierta en un problema real. Así que si quieres saber cómo detectar cuáles son esas señales que te va a dar las pistas de que por ahí viene una objeción, cómo rebatirla, cómo tratarla y cómo dar el siguiente paso, quédate porque entonces este episodio, como siempre, es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados, a encontrar el equilibrio y cualquier cosa que te ayude a tener un desarrollo personal y profesional para que alcances la libertad y la paz, porque al final no tiene ningún sentido tener la libertad si no tienes la paz. Bien, como te contaba en la introducción, las objeciones, que ya sé que, las objeciones, anda que no me preguntáis veces por las objeciones. Las objeciones suelen generar mucha tensión, porque a veces aparecen cuando menos te lo esperas. Cuando realmente han aparecido cuando menos te lo esperas, no te preocupes porque tiene solución. Tiene solución porque hay que tratar la objeción. Pero la cuestión es cómo puedes adelantarte. Ya veremos cómo tratar objeciones en otro episodio. Sabes que estamos en diciembre y diciembre es objeciones y cierre. ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de detectar esas señales que te están diciendo de alguna manera que por ahí viene una objeción? Pon atención que estás a tiempo de poder pararla, de poder tratarla, de poder rebatirla antes de que realmente, ni siquiera es la palabra rebatir, se convierta en una objeción. Verás, antes que me meta de lleno en este tema, quería volver otra vez a insistir en la importancia de las objeciones. Las objeciones son buenas. Una venta sin objeción es una rara avis que generalmente, no se suele producir. Y en especial en el entorno B2B, aún es más complejo que se produzca una venta de un producto complejo de largo plazo sin que haya habido una sola objeción. Yo no lo he encontrado nunca en toda mi carrera profesional, es rarísimo. Hay preguntas, aunque sean objeciones ligeras y fáciles de tratar, siempre va a haber. De hecho, el otro día reflexionaba en la newsletter de LinkedIn en el que decía que si tú sales de una reunión en la que no te han hecho ni una sola pregunta, no hay ni una sola duda, una reunión de ventas, no salgas pensando qué bueno que eres, porque probablemente has desconectado tú y tu cliente aún más. Por eso las objeciones son la mejor señal de que algo va por un buen camino, y en especial en el B2B, y en especial cuanto más importe sea. Quizás no surjan objeciones en importes bajos, pero sí que van a surgir objeciones cuando hay un desembolso económico grande detrás. Es que tiene toda la lógica del mundo, porque hay una aversión a la compra y por lo tanto va a salir, hay riesgo, hay aversión a tomar la decisión, siempre va a salir algo ahí que haga que el cliente necesite, pues de alguna manera también colocarse en su papel de cliente y que le resuelvas, que solventes sus dudas, sus indecisiones, incluso sus miedos a la hora de tomar la decisión. Así que con esta premisa de que las objeciones son buenas, son una gran señal. De hecho, deberías de celebrar, yuju yuju, cada objeción, porque eso significa que vas por el buen camino. Y ahora, con esta introducción, que era así como para poner en contexto la importancia de las objeciones, recuerda que te voy a dejar en las notas de podcast un enlace, porque todo esto lo vas a poder de alguna manera
reforzar con ese contenido. Es un contenido, una masterclass gratuita de 20 minutos, donde te doy 10 claves para rebatir cualquier objeción. Pero hoy vamos a hablar de cómo anticiparse. ¿Cuáles son esas señales tempranas? ¿Qué es lo que tienes que hacer para detectar esas posibles cosas que pueden hacer que se produzca una objeción y que tú no la has visto? Es como el nacimiento de una objeción, podríamos decirlo. No ha nacido una estrella, ha nacido una objeción. ¿Cómo puedes detectar que una objeción está camino de nacer? Viene, ¿no?, como una ola. ¿Cómo empiezas a notar que esa objeción llega? Lo primero que tienes que hacer es estar, como siempre, pendiente al 100% de tu cliente. Va a haber un montón de datos, un montón de inputs que estás recibiendo constantemente, de sus gestos, su lenguaje no verbal, que te van a hacer entender que por ahí viene una objeción. Desde si desconecta, levanta una ceja, hace algún gesto extraño cuando tú cuentas algo, eso es una gran señal. Verás, quizás si das con un cliente que está muy acostumbrado a comprar, es más que probable que su lenguaje, sus expresiones no sean capaces de transmitir tanto. Sin embargo, con el lenguaje no verbal es prácticamente incontrolable. Prácticamente incontrolable. Cuando algo te sorprende, no hagas un gesto, es que es automático. Levantar una ceja, moverte hacia atrás. Tú cuando lo veáis en vídeo veréis un poco más claro. Incluso cuando algo no te termina de cuadrar, te echas un poco hacia atrás, juntas las manos, miras hacia arriba pensando, miras hacia el otro lado, le vuelves a dar una vuelta. Hay esa parte de expresión no verbal que te va a dar pistas. Bien, pistas o comentarios que te haga tu cliente. ¿Y esto entonces cómo sería? ¿Y esto entonces cómo se integra? ¿Y esto entonces de qué colores lo tienes? Y esto es importante. Luego voy a ir por qué está importante detectarlas en un punto, porque hay veces que muchas veces las objeciones pueden llegar a ser realmente un obstáculo real. Hablamos siempre de que todas las objeciones se pueden tratar, cualquier persona que tenga una objeción se la puede llevar al cierre y puede comprar. Claro, mintiendo, engañando y forzando, por supuesto, pero luego después, ¿qué? Estamos hablando de que una objeción de verdad puede ser cierta, puede ser un impedimento. No estoy hablando de que no tenga dinero, estamos hablando de que hay algo que no cumple. Hay algo que realmente no soluciona al 100% su problema y que es un requisito indispensable sine qua non, sin el cual no se va a tomar esa decisión. Cuanto antes lo detectes, y esto es una objeción real que corta la venta, cuanto antes lo detectes, más tiempo vas a ahorrar tú, más tu cliente. Además lo puedes decir con toda la serenidad y la tranquilidad del mundo, pues mira, justo esto, no lo vamos a poder hacer así, pero en el momento en el que, no quiero adelantarme, vamos a ver después, en cuanto dices esto, aquí estoy. Bien, no me quiero adelantar esa parte que la veremos más adelante. Cuando tú ves que hay algo que al cliente no le ha terminado de cuadrar, has visto, pues eso, levanta una ceja, ha hecho un gesto con los brazos, ha mirado hacia arriba, ha mirado hacia abajo, incluso se ha mirado el reloj, si de repente ha desconectado la conversación. Primero tienes que tener en cuenta, y ahora voy a hacer otra introducción más, tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que tú eres el causante de todas las objeciones, porque por tus sesgos también se las provocas a tu cliente, por tu manera de expresarte se la provocas a tu cliente, y por tu falta de atención, que es la segunda, lo que está contando el cliente, no estás atento a lo que le está pasando y por lo tanto, eso que podía ser algo, un comentario sutil que se puede subsanar, se convierte en objeción gorda después, porque no la has sabido tratar a tiempo, no la has detectado a tiempo. Y para detectar a tiempo tienes que darte cuenta que tu cliente está involucrado en la conversación de ventas. Tú le estás involucrando constantemente haciendo preguntas, estás siempre validando que por ahí vas bien, que eso es lo correcto, que eso es lo que tienes que responder, que eso es lo que realmente está buscando, que eso es aquello que soluciona ese problema, que ese problema en concreto lo tienen ahí, que necesitan esto, que necesitan lo otro, si eso les cuadra, involúcrales en la conversación y vas teniendo pequeños feedbacks súper importantes a la hora de saber si vas por la senda correcta. Porque si alguien levanta una ceja o mira el reloj o hace algo y tú no actúas en ese momento, estás generando, para mí, personalmente, una distancia entre la compra y la venta, entre el comprador y el vendedor, y eso se convierte generalmente en objeción, y a veces esa objeción puede llegar a ser insalvable. Así que tienes que prestar siempre esa atención a esos pequeños gestos para detectar por dónde va y preguntar, involucrarle. De verdad, no tengas miedo a preguntar. Yo creo que quizás es la parte más complicada, porque mucha gente tiene miedo a preguntar, tiene miedo a recibir el no, pero es que si no preguntas, el no lo vas a tener casi seguro después, porque está desconectando tu cliente, le estás haciendo perder el tiempo, y ahí sí que de verdad, créeme que va a ser mucho
más complicado. Bien, pues ya hemos visto cómo detectar señales tempranas, con esa atención al detalle, a esa comunicación verbal y no verbal en la que te expresa sus dudas, y ahí, involucrándole y con preguntas, vas a poder, de alguna manera, bueno, darte cuenta de que por ahí viene y que vas a poder, y que tienes que prestar más atención o que incluso puedes comentar algo. Y ahora vamos con qué puedes hacer para, en ese momento en el que realmente te das cuenta o ya te has dado cuenta de que hay una objeción temprana, ¿qué estrategias puedes hacer para, de alguna manera, ahí me encanta la palabra aniquilar las objeciones, porque es como muy gráfico, antes casi de que aparezcan, ¿no? Hemos visto cómo detectarlas, ya vamos a ver cómo las puedes aniquilar antes de que aparezcan. Si tú estás en esa conversación de ventas y tu cliente de repente has visto que cuando has contado algo no le ha terminado de cuadrar, hay muchas maneras de, preguntándole, y también hay muchas maneras de, sin llegar a preguntar, poder tratar esa objeción. ¿Cómo es? Bueno, pues muchas veces la mejor opción es siempre hablar de quién más lo tiene. Ya sabes que no hay nada como que estás hablando del ámbito B2B y tienes a un cliente delante que le gusta lo que le estás contando, pero puede tener algún tipo de inquietud. Si tú le dices quién lo tienes, más de si es de su sector, más si es un referente a la industria, o aunque no lo sea, puedes contar o le puedes dar el teléfono a esa persona para que puedas decirle lo bien que le va esta solución y qué bien está trabajando con ello, ahí ya estás automáticamente bajando las defensas ante una posible duda e incertidumbre de si por ahí eso que le estás proponiendo es lo adecuado. Las referencias en el ámbito B2B, los testimonios en el ámbito B2C son los que te ayudan a esa falta que no sabes si es de confianza, de decisión, de no tenerlo claro si realmente esto va a aplicar o no va a aplicar. Eso es lo que hace que esa decisión muchas veces la puedas de alguna manera detectar antes o incluso directamente eliminarla simplemente diciéndole quién más lo tiene. Y ahora déjame que haga un matiz antes de seguir con las siguientes cosas que puedes hacer para de alguna manera intentar que no salgan estas objeciones más adelante, sino quitarlas antes de que llegues al proceso de cierre. Va a haber siempre alguna objeción, pero de alguna manera puedes minimizar o eliminar aquellas objeciones más comunes. ¿Qué es lo que te quería contar respecto a esto que acabo de decirte de referencias y testimonios? En el B2B, no, no tiene mucho sentido que lleves, bueno, pues, ahí que algún cliente te escriba una reseña, ¿no? Quizás ahí, mm, no termina de encajar. Por eso están las referencias. Por eso es esa posibilidad de que puedas juntar a un cliente con otro para que se cuenten cómo le ha ido trabajando contigo con la solución que tú has vendido. Eso es una referencia. Un testimonio en el ámbito B2B es una referencia. En el ámbito B2C, como quizás tengas una web, una landing, ahí, yo qué sé, puedes darle más valor a los testimonios en vídeo, en audio, en texto, reseñas. Ahí sí que le puedes dar más valor. Son tus referencias en el ámbito B2C. Es lo que opinan otros clientes que han trabajado contigo, que han comprado esa solución. Esto, y quería hacer este matiz porque el otro día una de las mentorías que estábamos justo hablando de, pero ¿qué hago? ¿Llevo una carta a la que mi cliente? Dije, no, cuenta qué hay y dan la posibilidad de que hable con tu cliente. No hace falta dar un testimonio escrito. Ya no es como antiguamente el que tenías que llevar una carta e incluso se llegaban a llegar plastificadas. Estamos en el siglo XXI, afortunadamente, y eso ya no es necesario hacerlo, pero sí que las referencias, el saber que tu cliente no es el único, no es el primero, alguien más lo ha hecho, además está satisfecho y puede conectar y compartir y contactar e intercambiar ideas, es fundamental porque se siente menos solo a tomar la decisión de compra. Esta es una manera de, alguna manera, esas objeciones que surgen de no sé por dónde ir, no sé, tu cliente puede empezar a tener dudas de si esa solución adecuada, no sabe si le va a funcionar bien. Bueno, pues si menganito de su mismo sector lo tiene, le funciona, ya es una buena parte, ¿no? Ya le has quitado una buena cantidad de dudas respecto a esa parte. ¿Cuál es el segundo paso? O la segunda cosa que tienes que hacer de verdad. Y esto no sé en qué idioma. Me voy a quitar hasta las gafas para decírtelo. Verás, esto no sé ni las veces que me lo preguntáis y las veces que todavía me lo encuentro. Y las veces que me lo encuentro porque lo primero que se suele preguntar y además se tiende a repetir y a responder directamente. No hay que dar el precio en el primer momento. Se tenía que decir y se ha dicho. Si tú, sobre todo cuando estamos en un entorno empresarial, das el precio en el primer momento sin poner un contexto
estás destrozando tus posibilidades de poder vender. Fíjate, ¿eh? ¿Por qué? Porque tu cliente, a medida que después de darle el precio vayas a ir contando qué tienes que hacer, qué le haces, cómo lo solucionan los problemas, qué bueno es tu producto, cómo le va a salvar la vida, cómo le va a ayudar a mejorar, a aumentar su productividad, a reducir sus costes, a estar más seguro, a tener todo más controlado, cómo va a prestarle atención porque está todavía pensando en ese precio. No es capaz. Cuando tú cuentas primero qué solucionas, qué problemas solucionas, yo no te hablar de la parte está clara que a las reuniones hay que llegar preparadito con todo, pero si tú vas y cuentas exactamente cómo solucionas el problema, qué valor aportas, tu cliente se está centrando en cómo le estás solucionando, se está imaginando, visualizando cómo estaría con esa solución y entonces después va a venir el precio. Claro, esto ya lo veremos, hay muchas técnicas y muchas maneras de decir el precio, pero está claro que si tú quizás, tu cliente no pensaba gastarse, por una cantidad, 100.000, por inventármela, porque le parece mucho, a lo mejor su presupuesto tiene menos, y ya sabes que el precio nunca es un problema. Cuando hay una necesidad, el precio no es un problema. Quizás tu cliente no está dispuesto a gastarse 100.000, porque pensaba gastarse menos, pero si tú has desarrollado bien el discurso, has estado contando cómo le estás ayudando, has aportado todo el valor, cómo de verdad va a mejorar, cómo de verdad soluciona sus problemas, a sus necesidades, cuando llega el punto de decir el precio, si realmente percibe todo ese valor, todo eso que estás aportando, el precio va a dejar de ser un problema. Y aunque él no pensaba gastarse 100, si realmente lo has hecho bien, ya está. Porque, oye, pues sí, ¿te va a discutir el precio? Of course, por supuesto que te va a discutir el precio, es parte de la negociación. No llega a ser un zoco, pero estamos hablando de que estamos en el ámbito de la venta, siempre va a haber una parte en la que vas a tener que rebatir. Y a veces no pasa, ¿vale? Pero si tú le dices el precio al principio, constantemente, es como una primera impresión, va a estar validando si eso merece la pena o no, y va a estar pensando 100.000, 100.000, 100.000. No está pensando, me arregla esto, y la feliz 100.000, pues 100.000 no es tanto para todo lo que me está arreglando. Fíjate cómo cambia el enfoque. Fíjate cómo cambia la sensación y la percepción, que al final el orden de los factores en la venta sí que altera el resultado. Porque decir el precio antes puede provocar que tu cliente no acabe comprando. Y estas dos cosas, fíjate, solo con estas dos, el realmente hablar de quién más lo tiene y el no dar el precio antes, ya estás quitándote un montón de objeciones antes de que llegues. Te estás quitando, no te voy a decir la mitad, porque de todas maneras eso sabes que no, no sería cierto, pero sí que te estás quitando un montón de objeciones y un montón de problemas. Estás siendo capaz de rebatir las objeciones antes de que se produzcan, porque no estás dando pie a que se produzcan. Y por supuesto, y ya por último, en la última parte que quería darte solo como 3 tips, recuerda que tienes el vídeo con las 10 claves para tratar cualquier objeción con éxito, que te dejaré las notas del podcast. La tercera parte es nunca negarlo. Es más, aprovecha esa objeción que te ponga tu cliente como una oportunidad. Verás, la mayoría de la gente cuando pone una objeción lo que hace es negarla, enfadarse, rebatirla, decirle no, usar pero, que es justo lo que no tienes que hacer. Eso lo verás en la masterclass, pero como adelanto, por favor, acepta siempre las objeciones. Con una sonrisa, entiende perfectamente a tu cliente diciendo que, además puedes utilizar esta frase, entiendo perfectamente lo que me estás comentando. Y además, en otros clientes que les ha pasado esto mismo, se han encontrado con que al aplicar esto que les estábamos vendiendo, este problema se solucionó así, así y así. ¿Le he negado que sea un problema? No. ¿He puesto un pero? No. He puesto un y he aceptado. Y convertido esa objeción en una oportunidad. Las palabras sí que importan. El qué dices y el cómo lo dices es fundamental. Y desde luego, recuerda que, y esto es un bonus extra, cuando alguien te pone una objeción, cuando alguien te pone algo que, no sé, una excusa, un problema, una duda, recuerda, al igual que estoy haciendo yo ahora, mirar siempre a la cámara, mirar siempre a los ojos de la persona. Enfatiza, incluso acércate, como acabo de hacer yo ahora que me he quitado las gafas y me he incorporado un poco más hacia adelante para transmitir más cercanía, más comprensión. Juega con tu cuerpo, con tu expresión, con tus manos, con tu tono de voz, para entender y para después
darle un poco más de impulso una vez que has resuelto la objeción. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienes que tener claro, ya con esto, de verdad que acabo el podcast, que se me ha ido un poco más largo de lo que pensaba, una de las cosas que tienes que tener claras es, primero, y me da igual que sea una objeción, que sea una reunión de venta, que sea una llamada a puerta fría, que sea un correo a puerta fría, cualquier interacción que tengas con un cliente tiene que tener un objetivo. Punto. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y tu objetivo, en este caso, después de rebatir las objeciones, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso? No puedes terminar de rebatir la objeción sin ir andando hacia el siguiente paso. El siguiente paso puede ser llevarle al cierre, el siguiente paso puede ser llevarle a profundizar y hacer una prueba de concepto, llevarle a que haga una prueba del producto, llevarle a que visite a otro cliente. ¿Cuál es el siguiente paso? De cada reunión, vete siempre con la idea de cuál es el siguiente paso. El siguiente paso puede ser cerrar la venta, el siguiente paso puede ser muchas cosas, sobre todo en el ámbito B2B. Pero tienes que ir siempre con la idea de cuál es el siguiente paso, qué tienes que hacer, qué acciones tienes que llevar a cabo para que ese siguiente paso se produzca. Se ha solventado la objeción y a tu cliente le ha quedado claro cuál es el siguiente paso. Y con eso no solo habrás sido capaz de manejar las objeciones, de adelantarte a las objeciones estando atento, escuchando, mirando, preguntando y dando la respuesta, ofreciendo, ya sabiendo cuáles son las objeciones más comunes y además de mandarte a la masterclass te voy a poner deberes. Escribe cuáles son las 3 objeciones más comunes que te encuentras y cómo las tratarías. ¿Cómo harías el entiendo perfectamente que te pase, que tengas esa duda y además, mira, este cliente que le pasó esto también tenía esta duda y al final lo solucionamos así. Y quedó tan satisfecho que, oye, que si quieres, te dejo el teléfono y puedes hablar con ellos. O si quieres, organizamos una reunión y se lo puedes comentar. Y puedes que te pueda contar él exactamente cuál fue su vivencia. Fíjate que ahí estamos juntando las 3 cosas. Estamos juntando el no negar, aceptar, entender, utilizar una referencia y hacer el uso adecuado de las palabras y el tono. Y de ahí al siguiente paso. Así que, por favor, y ya no me extiendo, de verdad, que palabrita que acabamos el podcast por hoy, escribe esas tres objeciones más habituales que tienes, que te encuentras en tu día a día, y describe cómo vas a aplicar estas técnicas para, primero, detectarlas antes, segundo, solventarlas, y tercero, estar preparado para sacar información de otros clientes y que sepas cómo lo trataste en ese cliente que te funcionó para replicarlo. Deberías de llevar un diario de objeciones. Hay que llevar muchos diarios, lo sé, de gratitud, de un montón de cosas, pero un diario de objeciones, un diario de cierres, de qué cosas te funcionan mejor, es lo que te va a ayudar a cuando te encuentres delante de ese cliente tener en la cabeza cómo lo solucionaste en el pasado y eso te va a dar más fortaleza para saber cómo solucionarlo ahora en el presente. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado este contenido, puedes dejarme un corazoncito, compartirlo, comentar en redes sociales, etiquétame como Ética Comercial, escríbeme un correo si te apetece y me ayudarás a crecer y me encantará saber qué te ha parecido. Recuerda que te dejo en las notas del podcast el enlace a la masterclass donde te doy 10 técnicas para dominar cualquier objeción con éxito que complementado con todo el contenido que vamos a ver a lo largo de este mes de diciembre te va a ayudar a potenciar tus ventas y a tener mejores resultados. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.